¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Pues otro episodio de esta confrontación entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Grupo Salinas, encabezado por Ricardo Salinas Pliego. Sin duda, no hay nada más tóxico que escuchar al presidente de la República y a este empresario llamarse amigos en medio precisamente de toda esta discusión. Pero antes de la información, de la opinión, antes de la opinión, ¿qué les parece si vamos con la información esta mañana? A ver, empecemos por el principio, dirían por ahí. El empresario Ricardo Salinas Pliego publicó en sus redes sociales un videomensaje de más de 8 minutos en el que volvió a abordar sus polémicas con el gobierno del presidente López Obrador en relación con el pago de sus impuestos y el club de golf en Huatulco. Sobre el primer tema, denunció que en la actual administración el SAT se ha dedicado a extorsionar a los empresarios. Habló en nombre, según él, de todos, pero pues no hemos escuchado ni visto que ningún otro empresario se manifiesta al respecto. En el mensaje dedicado a los gobiernícolas que tuvieron o que estuvieron dale y dale con que eran diferentes y mira, nada más, el dueño de Grupo Salinas, arremete además contra Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de comunicación de presidencia, a quien incluso menciona como quien probablemente sugirió la idea de despojarlo del campo en Tangolunda. Insistió en que el caso se trata de una maniobra para distraer de problemas como la violencia, la inseguridad. Asimismo, exigió que se rindan cuentas sobre el programa de pensiones para adultos mayores y cuestionó que se haya reservado la información sobre proyectos faraónicos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas o bien el Tren Maya. En un principio, Salinas Pliego se refiere al tema fiscal que dice, primero las acusaciones o las afirmaciones de parte de mi amigo Andrés Manuel López Obrador, el presidente, en el sentido de que Grupo Salinas ha dejado de pagar una cantidad altísima de impuestos. Primer tema, no es cierto, pagamos muchísimo, yo en lo personal pago, pago unas cantidades obscenas de impuestos, mis empresas también lo hacen, entonces nada más falso, Grupo Salinas paga y paga muchísimo, fue lo que afirmó el empresario. El segundo tema es que el SAT, con su actual administración, se ha dedicado a extorsionar a los empresarios. Entonces llegan, te ponen una cuenta gigante y luego dicen, bueno, si me pagas la mitad, te lo perdono. Y nosotros no cedemos ante la extorsión y por eso no aceptamos ningún descuento. No vamos a pagar más que lo que es correcto y por ningún motivo vamos a pagar el doble o hasta el triple como pretende esta administración. Yo espero que el gobierno que dirige mi amigo Andrés Manuel López Obrador actúe de manera imparcial y que deje que los miembros del Poder Judicial definan conforme a derecho quién tiene la razón. Pero no crean que estoy tan seguro de que así va a ser, porque el uso faccioso del poder es algo que se le da sobre todo a un pequeño grupo de radicales liderados por Ramírez. Ahí el de comunicación social y otros personajes que están ahí, señaló textual Salinas Pliego. En ese contexto, denunció la utilización de los medios públicos para efectos del gobierno, así como el uso de redes sociales, periodistas de mentiras, textos servidores e intelectuales de cuarta para aventar mierda y enlodar nuestra imagen y la de otros. Pero conmigo no les va a funcionar porque yo soy inmune a las críticas y sobre todo viendo de quién vienen. Sobre el campo de golf y la seguridad, dijo, bueno, Salinas Pliego continuó con el caso del campo de golf, que fue declarado área natural protegida por el gobierno de López Obrador y en el que siguió señalando a Ramírez Cuevas. El mejor ejemplo de cómo por un berrinche actúan de manera facciosa y arbitraria es lo que pasó con el campo de golf en Huatulco. Algún creativo del equipo de Ramírez o a lo mejor a él mismo se le ocurrió que sería bueno despojarme a mí del campo de golf de Huatulco y al respecto, ¿qué les voy a decir? Por favor, yo puedo jugar golf en cualquier campo del mundo, no tengo que ir a Huatulco. Lo único que lograron fue quitarle un atractivo turístico al pueblo de Huatulco y por ende disminuir el flujo de turistas del cual vive toda la gente de Huatulco. ¿Qué ganaron con eso? ¿O será que porque son radicales comunistas piensan que el golf es un deporte sucio, obsceno, capitalista? ¿Será eso? ¿O será que son resentidos por naturaleza? Pues no lo sé, pero el caso es que lograron cerrar el campo. A mí ni me va ni me viene, pero a la gente de Huatulco sí. En ese momento, Salinas reitera que el trasfondo del caso es que se trata de una maniobra distractora del gobierno para desviar la atención de los grandes problemas que está viviendo el país. El primero, la violencia y la inseguridad y el miedo que genera en la población. Y el segundo, este olor a corrupción que ya está apestando mucho y en muchos lugares. Otro de los puntos en donde él habla, pues es en las elecciones que tendrán lugar el próximo 2 de junio, ¿no? Y en donde, pues de plano, ¿no?
De plano, pide que la gente salga a votar y escoger la menos peor. No dejen que otros decidan por ustedes. Hoy es el momento de expresarse, fue lo que dijo el presidente del Grupo Salinas. Quise comentarle todo esto así tal cual, palabra por palabra, para tener el contexto. Hoy por la mañana, luego de que Ricardo Salinas lance estas acusaciones en contra del SAT, el presidente López Obrador llama a que presente pruebas de estas acusaciones y si es el caso, su gobierno actuará. En conferencia de prensa matutina, el mandatario manifestó que su gobierno hizo el compromiso de no mentir, de no robar, de no traicionar al pueblo. Por su parte, el SAT confirma los adeudos de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, que superan los 63,000 millones de pesos. 53,000 millones de pesos son de auditorías realizadas entre 2008 y 2018, 10,000 millones de pesos son de créditos fiscales emitidos por esta administración, y para dimensionar el adeudo de Salinas Pliego, Braulio Luna, analista, postea lo siguiente: ¿a qué equivale en 2024? 4.5 veces el presupuesto del INEGI, 5 veces el presupuesto de la SEGOV, 1.6 veces el presupuesto del INE, 2.5 veces el presupuesto de CONACYT, 48% del presupuesto de IMSS Bienestar, 89% del presupuesto de la Semarnat, casi 5 veces el presupuesto de SEDATU. Bueno, pues ahí tiene usted. Quise presentarle primero la información y ahora sí darle paso a la información precisamente relacionada pues con lo que señala el señor Salinas Pliego, quien mantiene este discurso muy común entre la derecha libertaria, como se le conoce ahora, estos empresarios, por supuesto, que han heredado sus fortunas, que se han enriquecido aún más gracias a las dádivas políticas, gracias a un sistema que empobrece a mayorías y protege a minorías. Porque Salinas Pliego, lo hemos dicho en otras ocasiones, no es ningún genio empresarial, no es ningún personaje que tenga grandes estrategias en la materia, es un personaje que heredó tanto relaciones políticas como millones y millones y millones de pesos. Y ha sabido precisamente utilizar ambas de una manera tramposa y facciosa de la mano del neoliberalismo y de gobiernos que han sido proclives precisamente a fortalecer a este tipo de dinastías económicas a costa de la mayoría, a costa de una empobrecida población que a través de los últimos 40 años ha visto como el despojo por parte de esta oligarquía ha sido la característica principal. Por supuesto que cuando alguien les pone un alto, alguien se pone enfrente, entonces ese alguien es un resentido, ese alguien es un comunista, ese alguien es un chapucero, ese alguien es un tramposo, ese alguien es alguien que los odia por ser lo que son, en lugar de asumir su responsabilidad histórica y aceptar precisamente la manera en cómo le han robado a este país. El señor Salinas Pliego dice, yo pago muchísimo dinero. Pues está bien que pague muchísimo dinero porque gana muchísimo dinero. Lo que es injusto es que una persona que gane 20,000 pesos en porcentaje pague lo mismo que él. Así de sencillo. Lo que es injusto es que con maniobras de sus contadores, maniobras tramposas, en pocas palabras, aprovechándose de sus relaciones con el Poder Judicial y durante mucho tiempo por sus relaciones con la Secretaría de Hacienda, pagara mucho menos de lo que le corresponde o de plano no pagara y que en cambio a las personas que tienen ya cautivas se les pusiera el pie. Eso es lo que es incorrecto e inmoral, señor Salinas Pliego. Le recordamos a usted que dice que paga demasiado, tan solo un dato. En 2013 y 2014, el Servicio de Administración Tributaria, durante la gestión de Enrique Peña Nieto, le condonó el pago de adeudos fiscales por 6,833 millones de pesos a 7 compañías de su grupo empresarial. Con Calderón y con Peña Nieto, usted no pagó lo que tenía que pagar y no lo hizo por estas amistades políticas. Entonces, ¿de qué habla cuando quiere presumir de que paga muchísimo? Paga lo que tiene que pagar. ¿No está de acuerdo? ¿Por qué mejor no se sientan a discutir una verdadera reforma hacendaria? Porque tampoco les conviene a ustedes los millonarios, porque tendrían que pagar lo que generan, que pague más quien gana más, punto. Y aparte, de eso se trata una verdadera equidad. Nada más, así de simple. Y eso es lo que usted no quiere. No se trata efectivamente, como usted dice, del campo de golf. Un hombre de su poder económico, ¿no? Puede viajar a cualquier lado, efectivamente, como de manera clasista lo retrata, ¿no? A cualquier lado jugar golf. Lo que le molesta a usted no es la gente de Huatulco,
no es el turismo en Huatulco. ¿De cuándo acá usted se ha preocupado por eso? ¿De cuándo acá TV Azteca ha lanzado campañas turísticas a favor de Huatulco? ¿De cuándo acá han hecho reportajes que fomenten el turismo en Huatulco? A usted lo que le molesta es que le hayan aplicado la ley, porque precisamente la oligarquía a la que usted pertenece está acostumbrada a erosionar el Estado, a fragmentarlo en su propio beneficio, para que la ley solamente se aplique a los bueyes de mi compadre, para que la ley no los toque en ningún sentido, aun y cuando ustedes se llenan la boca de decirse defensores y fortalecedores del Estado de Derecho, lo cual no es nada más que una profunda hipocresía narrativa y descriptiva respaldada por sus medios de comunicación, por los medios que tienen concesionados, porque ni siquiera son suyos como tales, son de la nación. Lo mismo que ese campo de golf que usted en diversas ocasiones en el video habla de que es suyo, que lo despojaron del campo de golf. El campo de golf no era suyo, jamás lo fue. Usted lo administró de manera sumamente ventajosa durante muchos años, en donde incluso se le tenían que pagar diversos servicios con dinero del erario. Habla Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca, ¿no? Habla del miedo. Están generando con este tema del campo de golf un distractor del miedo, de la violencia. Recordamos lo que fue el sexenio de Calderón nuevamente y de Peña Nieto, don Ricardo, en donde TV Azteca decidió callar en plena guerra contra el narco de Calderón. Decidió firmar este pacto de silencio, aun y cuando la población se desgañitaba pidiendo auxilio a los medios de comunicación para denunciar la violencia que padecía por parte del crimen organizado, por parte de militares, por parte de sicarios, y que usted y su empresa decidieron que no existía más. A esa violencia se refiere, a ese miedo al cual ustedes hicieron oídos sordos y que incluso censuraron a analistas que se atrevieron a ponerlo sobre la mesa, a los datos y cifras que presentaba Enrique Peña Nieto, totalmente maquilladas, a las masacres que ustedes ocultaron en sus medios de comunicación, o tal vez a cómo apoyaron la llamada verdad histórica de los 43 de Ayotzinapa, a ese desvío de información, a esas cajas chinas, a ese miedo es al que se refiere Ricardo Salinas Pliego, cuando quiere ahora asumirse como el gran representante de una sociedad civil a la que no conoce y que únicamente le interesa esclavizar con sus propios dineros y con sus propios argumentos maniqueos. A eso se refiere Ricardo Salinas Pliego. Habla de apoyar a la menos mala, es decir, en el momento más crítico de Gálvez aparece públicamente ya su principal refuerzo, pero que no tiene el coraje de decir vayan por Xóchitl Gálvez. Aquí la gran pregunta, más allá de esta narrativa victimizante, más allá de esta narrativa que confirma el enorme ego y soberbia de la oligarquía, que de verdad se creen los salvadores de este país y no quieren aceptar que han jodido a este país. Más allá de eso, ¿cuánto puede aportar para el mexicano de a pie realmente? Para ese mexicano que tiene que salir a votar el próximo 2 de junio, perdón, usted 2 de junio, ya estoy como Fox y Xochitl, 2 de junio y tiene que salir a votar para evitar que esta oligarquía regrese al poder como tal, para evitar que estos abusivos regresen al poder, para evitar que estos saqueadores, con todo su cinismo, regresen a tener el control del mismo. Por supuesto que la gente tiene que salir a votar y no confiarse en las encuestas que se han dado a conocer en los últimos días. Y yo le pregunto, ¿qué tanto un oligarca puede influir en el mexicano de a pie? Cierto, hay muchos, pero muchos aspiracionistas que van a apoyar y apoyan al señor Ricardo Salinas Pliego. Por supuesto que sí, pero esos ya van a votar por Xochitl. Hablamos del resto. ¿Qué significa un personaje como Salinas Pliego realmente? La derecha en México hace política a través de un discurso violento, extremo, en el que coquetea con su propio radicalismo, un aviso inequívoco que no siempre su práctica política está en el discurso, sino que pasará a convertirse en los hechos en una práctica extremista de ultraderecha. La exaltación de la violencia, la insistencia que el gobierno polariza a la sociedad cuando en realidad es la derecha la que enfrenta a los mexicanos. Son factores que forman parte de una vieja receta conservadora que, perdón, lleva el divide y vencerás a niveles fraticidas.
A partir del discurso se abre paso en la permeabilidad social, en un proceso lento que a veces se estanca, otras retrocede, y consideran que cuando esas declaraciones conservadoras cobren cuerpo en la población, es el momento de pasar a los hechos radicales, golpistas extremos. Según sus cálculos, la derecha avanza radicalizando en las críticas al gobierno y consideran que en poco tiempo, desde sus bastiones electorales o fácticos, podrán pasar de la palabra a la acción. Existe esta derecha teórica dentro de los límites de la ley y una ultraderecha radical y activa fuera de la ley. La derecha mexicana espera el momento de mayor debilidad del actual régimen para actuar con sus aliados de ultraderecha, dentro y fuera de México. Ese tiempo no se vislumbra. Y no se vislumbra por lo que le mencionaba ayer, credibilidad y representatividad, algo que han perdido entre las mayorías desde hace muchos, pero muchos años. Sin embargo, su desesperación los torna cada día más agresivos. Creyó que llegaría ese momento. Creyó esa derecha que podría permear entre la mayoría de la sociedad, una sociedad que no conoce, una sociedad que desde hace décadas no tiene ni idea de cómo piensa. Su único termómetro son los resultados electorales y ahí ha fracasado rotundamente. Salinas Pliego, para candidato presidencial, comenzó a manejarse en X. Yo lo veo muy complicado. No sé, peco de ignorante, si legalmente se puede, en dado caso de que Xochitl Gálvez renunciara. Lo que sí me queda claro es que Ricardo Salinas Pliego será el líder de la oposición a partir del 2024 y ya no con esta oposición carente de ideología, totalmente pragmática, corrupta, que nació como tal y fue gobierno del 88 hasta el 2018, sino con esa nueva oposición libertaria, conservadora, más radical, más perversa, más maniquea, pero que tiene a su favor la congruencia, porque ellos están en contra del aborto y lo dicen, están en contra del matrimonio homosexual y lo dicen, están en contra del feminismo y lo dicen. Y ante una gobernante de izquierda pura como Claudia Sheinbaum, sin duda alguna que tratarán de explotar la vena conservadora que tiene la sociedad mexicana. Y Sheinbaum tendrá que ser muy inteligente para equilibrar, en definitiva, todos estos temas ante una andanada constante mediáticamente por parte de esta ultraderecha que tendrá en Salinas Pliego a uno de sus jugadores más importantes. El caso de Starbucks no es solamente un ridículo. Starbucks, como ustedes lo saben, pertenece aquí en México al Grupo Alsea. El Grupo Alsea es financiador de Mexicanos contra la Corrupción, grupo de Claudio X González. El grupo que sube la fotografía del presunto vaso de Starbucks es Sociedad Civil, que pertenece a Claudio X González. Starbucks en la noche sale y dice, a mí no me metan en sus pleitos. Hay una fractura entre los hombres del dinero, entre los valores del dinero. Eso es un hecho innegable, una fractura que va a llevar a una derrota como tal a Xochitl Gálvez y a todo su equipo, que está enfrentado ya directamente con el PAN y con el PRI principalmente. Pero lo más importante es ver qué pasa entre sus padrinos, qué pasa con sus verdaderos papás, en donde están precisamente personajes como Salinas Pliego. Mucha gente, y con esto voy a terminar, mucha gente me ha preguntado en las últimas horas y les agradezco su confianza, el que me honren con sus cuestionamientos sobre la relación entre Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Salinas Pliego. Yo en un principio les hacía un comentario sarcástico que es muy tóxica. La realidad es que la fuerza que tuvo el movimiento de Morena alcanzó para que el ala reformista tomara la presidencia bajo la figura de López Obrador. Y esto a su vez ha sido la máxima fuerza que ha alcanzado el reformismo en negociación con una parte de la burguesía y con ciertos poderes fácticos, literal, que lo dejaron entrar. ¿A qué voy con esto? A que en México, en el ecosistema de gobernanza, está el poder político, el poder económico y el poder militar. Estos dos últimos que han jugado un papel determinante en nuestro país, a tal grado que Calderón, que Peña, que Fox particularmente, se convirtieron en sus gerentes, en directores de una empresa la cual manejaba el poder económico y el poder militar. Así de sencillo. Y como tal, respondían a cada una de sus órdenes. La cantidad de votos que alcanza Andrés Manuel López Obrador le da un margen enorme de negociación con estos dos poderes, con los cuales, por supuesto, se tuvo que sentar para tener viabilidad en su gobierno. ¿Es cuestionable? ¿Es ilegal? ¿Es inmoral? No.
Yo creo que es parte de un pragmatismo político aceptable, porque Andrés Manuel López Obrador, si algo hizo, fue separar el poder económico del poder político, jugando con el respaldo del poder militar. Y de esa manera negoció con quien tenía que negociar en materia financiera para alcanzar acuerdos, y con otros los dejó de lado a aquellos que no quisieron sentarse bajo las bases del gobierno, porque estaban acostumbrados a gritarle a los presidentes y que estos bajaran la cabeza. El pacto entre estas partes no hubo fuerza suficiente desde la izquierda para llegar sin ningún compromiso con estos grupos, pero tampoco la derecha, el poder económico, el poder militar, pudieron evitar que López Obrador tomara la presidencia por ese enorme apoyo social, ¿no? Hay acuerdos, hay negociación, pero no son garantía de una estabilidad permanente, y lo hemos visto a través de todos estos años. Algo que López Obrador ha hecho muy bien es no replicar lo que pasó con Pedro Castillo, por ejemplo, y otros gobernantes de Sudamérica, de confiar de más en este poder económico y en este poder militar, sino sentar las bases para decirle al poder económico: aquí el poder político se separa, y el poder político es el gobierno, y el poder político es el Estado que ustedes han estado erosionando. El tema con los militares es una tarea pendiente, en donde se avanzó en muchas cosas, pero en otras no se pudo ya franquear porque se ponía en riesgo la estabilidad de este país. Y por eso hay algunas voces que desde la izquierda dicen: hay una contradicción. Sí, la hay, pero ¿qué tan necesaria era en los términos prácticos? A pesar de que la derecha empresarial y la que ocupa puestos políticos no está cómoda, ellos siguen teniendo el poder en cierta forma, siguen teniendo medios masivos de comunicación, tienen minas, tienen concesiones petroleras, eléctricas, controlan el sector financiero, bancario, las afores están en sus manos, en fin, siguen teniendo a sus intelectuales, ¿no? Y en ese sentido, por supuesto, es que les duele mucho que un hombre que ellos consideran que no los represente está sentada en la silla del águila. Un hombre que representa al mexicano y mexicana de a pie, a ese mexicano y mexicana de a pie que estos empresarios han despreciado durante muchísimos años y los ven simplemente como un número. Y ese es uno de los grandes avances que tuvo López Obrador, y que le permite ponerse de frente a un empresario tan rapaz como Salinas Pliego y marcarle la pauta y aplicarle la ley, que eso es lo que le cala a un sujeto de esa calaña. Si les gustó el video, pulgar arriba, por supuesto, compártanlo, denle like, 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 déjenos su comentario y ya lo sabe, suscríbase, denle a la campanita, y si hay posibilidades, échenos super chat, super gracias. Yo los veo en la noche, como siempre un gusto, como siempre un placer.